y empecemos con la parashá. Aleluya. Padre eterno Yahweh, estamos muy contentos, Abacados, sí, aleluya, estamos gozosos, despierta Israel, aleluya, estamos con mucho ánimo, Padre amado, porque queremos aprender de tu palabra. Háblanos, ministranos, edifícanos, Abba, exhórtanos si es necesario, consuélanos, bendito Yahshua HaMashiach, a todos los que estén pasando alguna necesidad. Sé tú con nosotros, enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos escucharte a ti. Háblanos, bendito Yahshua HaMashiach, omen, beomen. Aleluya. Pues vamos a empezar, amados Sahim, vamos a estudiar la parashá Pinjas, vamos a ver el pizarrón, ahí está. Sí, vamos a empezar con la parashá Pinjas. Permítanme un momento. Hay mucho que estudiar, ya vieron, hay muchas palabras aquí que vamos a ir revisando. Pero vamos a empezar con esto. Ahí está. La parashá Pinjas es la número 41 de 54 parashot. Pinjas significa boca de serpiente. Se puede leer, ahorita se los voy a mostrar, como Pinejas también, pero la pronunciación en cuanto a fonética sería Pinjas. Amén. Esta parashá tiene el nombre, Pinjas es el nombre de uno de los hijos de Eleazar el Cohen, ¿sí? Y que era uno de los Kohanim, ¿verdad? La parashá Pinjas es la número 41 de 54 y abarca desde números 25, verso 10, hasta el 29:40, ¿sí? Números 25:10 hasta el 29:40, y la Haftará es Primera de Reyes 18:46 al 19:21. Amén. Muy bien, ¿sí? Parashá Pinjas 41 de 54. Pinjas significa boca de serpiente y abarca desde números 25:10 al 29:40. Amén. Bueno, vamos a ver cómo se escribe la palabra o el nombre de Pinjas. Aquí está. Como les decía, se traduce como Finés, pero no es correcto. Lo correcto es Pinjas, Pinjas, así se pronuncia, Pinjas. Amén. Y pueden ver ustedes ahí, es la palabra del diccionario Strong 6372, amén, y que significa boca de serpiente, boca de serpiente. No se vayan a preocupar todos aquellos que les llame la atención de por qué el nombre boca de serpiente. Muchas veces se dice, por ejemplo, cuando alguien habla con muchas verdades, dice su boca es como de espada, su lengua es como espada porque corta, ¿verdad? Entonces, a esto es muy probable que se refiera. No encontré nada en particular que hable acerca de esto, pero bueno, siendo el hijo de un Cohen y siendo tan celoso de la Torá como lo vamos a ver hoy, no podría referirse a otra cosa. Seguramente este varón es una como les diré, una conclusión a la que yo llegué. Este varón pues era muy celoso y él era como lo que dice nuestro Adón Yahshua Mashiach, que tú sí sea sí y que tú no sea no, nada más. Y eso debemos aprenderlo, yo creo que muchos, para ser más centrados en nuestras opiniones. ¿Sí? Aleluya. Bueno, regresemos a la pantalla. ¿Qué les parece? Pinjas, boca de serpiente, perdón. Pero les repito, no se refiere a algo malo. Es muy probable que se refiera a esto porque este varón era un verdadero Kadosh. Si hubiera su nombre tenido algún contexto inadecuado, el Eterno se lo hubiera cambiado, ¿verdad? Le hubiera puesto, como en el caso de Josué, le hubiera agregado un nombre diferente para que así lo conociéramos hoy. Bueno, amados Ajim, entonces ya notaron, sí, la parashá Pinjas. En esta parashá encontramos, entre otros, los siguientes puntos. Pinjas mata a los pecadores y Yahweh cesa la mortandad. Ese es el primer punto. Punto 2. El censo del pueblo en Moab. ¿Sí? La repartición de la tierra, el censo de los levitas, la petición de las hijas de Zelofejad, es una historia muy bonita, la unción de Moisés a Josué, las ofrendas semanales de Rosh Hodesh, etcétera, todo eso las vamos a repasar a lo mejor de una manera breve, pero están incluidas en esta parasha. ¿Amén? ¿Listos? Muy bien. Abran su Biblia, vayan abriendo su Biblia en Números 25. Números 25, yo les voy a dar un breve contexto. ¿Amén? Números 25. Vayan para allá, yo ya estoy acá, aquí los espero. Vamos a hacer el contexto. Dice, en la parasha anterior estudiamos que Balac, el rey de Moab, mandó llamar a Balaam. ¿Se acuerdan?
Balac era el rey de Moab, exactamente. ¿Y Balaam quién era? Un brujo, ¿verdad? Un brujo. ¿Para qué lo mandó llamar? ¿Quién se acuerda? Lo vimos la semana pasada. Sí, ¿verdad? Varios se acuerdan, aleluya. Los mandó llamar para maldecir a los hijos de Israel. ¿Y pudo o no pudo? No, no pudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yahweh no lo permitió. Yahweh le dijo, no vas a hablar más que lo que yo te diga. Y lo que Yahweh tenía para los hijos de Israel eran puras bendiciones. Entonces, Yahweh no permitió las maldiciones de Balaam, porque estaba el pueblo en santidad. No podía entrar la maldición. Vamos a poner un ejemplo. Sí, supongamos que este era el pueblo de Israel, por decir algo, estaba totalmente cubierto, totalmente protegido, y Balaam, aunque quisiera maldecir, no entraba la maldición, rebotaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién se acuerda? Para poder cumplir con su malvado propósito, Balaam no nada más dijo, bueno, Balac, no pude maldecir a los hijos de Israel, nos vemos, te paso mi factura y adiós. No. Por eso les decía en la parashá anterior, ¿se acuerdan? Sí, que Balaam era malvado, en la parashá Balac, era malvado, era perverso y él sabía su negocio. Dijo, bueno, no puedo hablar más de lo que Yahweh me diga, pero sí puedo hacer que estos caigan. ¿Por qué? Porque estaba ministrado por el enemigo. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto para que ustedes tengan el contexto. Apocalipsis 2. Vamos para allá, pongan ahí un separador tantito en Números 25 y vamos a Apocalipsis 2, verso 14. Ahorita lo vamos a ver. Esta parashá es muy bonita, igual que todas. Vamos a leer con gozo y con ánimo. Apocalipsis 2, 14 dice, está hablando Yahshua HaMashiach. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, es decir, a los que conservan la doctrina de Balaam. Fíjense, esto es Apocalipsis y aquí se menciona a este brujo malvado. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam? ¿O qué fue lo que hizo Balaam para que Balac se saliera con su cometido? Poner tropiezo a los hijos de Israel, darles de comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Eso existe todavía? Sí, lamentablemente sí. Hay mucha gente que se dice mesiánica y que retiene la doctrina de Balaam. Tengan mucho cuidado. Para todos los nuevecitos, vamos a leer un poquito desde Números 25, vamos para allá, un poquito del contexto para entrar de lleno a la parashá y que así quede más claro por qué estamos hablando de Balaam, etcétera, etcétera. Números 25:1 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, ¿lo puedes subrayar? Entonces, vamos a subrayar. Desde el verso 1, el pueblo empezó a fornicar, 1, a comer de los sacrificios, 2, y se inclinó a sus dioses, 3. Ahí está la doctrina de Balaam. ¿Ya lo vieron? Inclusive, si tú gustas, en tu Biblia, ahí en esa cita le puedes poner Apocalipsis 2:14, para que la próxima vez que lo leas, sepas de qué estamos hablando, de la doctrina de Balaam. Bueno, así acudió, dice el verso 3, el pueblo a Baal-peor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Yahweh, adelante del sol. A ver, voy a leer otra vez. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés, subraya. Trajo una madianita, eso es un punto importante, a sus hermanos, luego a ojos de Moisés y de toda la quejilá de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mishkan de reunión.
Y lo vio Finés, hijo de Eleazar e hijo del Cohen Aarón, y se levantó de en medio de la Keilah y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad en los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ese es el contexto, amados Sahim. Cuando los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab, no nada más era tener una relación sexual impura, inmunda, de fornicación, lo cual ya es grave, sino que los llevaban a una tienda, ¿sí? Especial, estas brujas, no se les puede decir de otra forma por lo que les voy a decir ahorita, porque los llevaban a esa tienda en la cual estaba una cama y abajo estaban los ídolos, ¿sí? Y ellos tenían relaciones sexuales sobre la cama en la cual en la parte de abajo había ídolos de todo tipo y entonces se pactaban. Además, dice aquí, que los invitaban a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comía y se inclinaba ante ellos. O sea, vean cómo una cosa llevaba a la otra. Bueno, los llevaban a tener relaciones sexuales y no nada más quedaba ahí, que hubiera estado muy mal, pero de todas maneras no terminó ahí, sino que los seguían llevando a tener relaciones, a comer a sus ídolos, a inclinarse a sus ídolos. Esto, amados Sahim, es terrible, porque estos israelitas que cometieron pecados tan horribles como este, eran ya de la segunda generación, no eran de la primera. ¿Por qué? Porque estamos, recuerden, si se acuerdan en la Parashá Jucat, ya 38 y ya casi 40 años después de lo que sucedió con Coré. Entonces ya la primera generación ya habían muerto muchísimos. Estos que estaban aquí, que cometieron pecados tan horribles, fueron ya de la segunda generación. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque veamos cómo las malas influencias, y no se rayó el video, lo repetí 3 veces porque es de mucho cuidado. Las malas influencias arrastran a quien a quien se deje y a quien puedan. Vuelvo a repetir, las malas influencias arrastran a quien se deje y a quien se puedan. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esto? Como comienza cualquier vicio, como comienza con cualquier pecado, como comienza cualquier cosa abominable, cometiéndose una vez. ¿Cómo? Las hijas de Moab no salieron de repente y ya estaban todos los israelitas esperándolas para fornicar. No. Alguien, uno o dos o tres, empezaron a fornicar. Unos pocos. Y entonces esos pocos llamaron a otros, porque la gente siempre se junta para hacer lo malo. Si tú pones un letrero afuera de tu casa y pusieras, se invita a todos a comer en esta casa gratis, se llena tu casa. Pero si pones un letrero que diga, se invita a todos a estudiar la Biblia gratis en mi casa, no va nadie, porque la mayoría de la gente siempre busca hacer lo malo. Entonces, tengan mucho cuidado con las malas influencias, amados Sahim. Tengan mucho cuidado con las malas influencias. El pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Y fíjense hasta dónde llegó esto, que no nada más ya era que ellos participaran de sus rituales, de sus idolatrías de las hijas de Moab. No nada más era eso, sino que aquí un varón de los hijos de Israel, que ahorita vamos a ver que era de la tribu de Simeón, llevó delante de Moisés y delante de la Keilah a una mujer para tener relaciones ahí, enfrente de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí en el verso 8 dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. ¿Por qué? Porque estaban acostados, estaban fornicando. Si hubiera sido que los hubiera alanceado, no sé, estando platicando, pues lo más probable es que los hubiera alanceado de otra forma, ¿sí? O que a lo mejor los hubiera matado de una manera diferente. Pero aquí no, sino que se trataba de que ahí, delante de ellos, estaban ya cometiendo este pecado tan asqueroso, tan horrible. Entonces, amados Sahim, tengan mucho cuidado. Por eso Yahshua HaMashiach siempre nos insta a seguir en la verdad. Vamos a Levítico 5:1, esta cita ya muchos se la saben, pero lamentablemente muy pocos la practican. Vamos para allá, Levítico 5:1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de que vio o supo y no lo denunció, él llevará su pecado.
Vuelvo a repetirlo, para que la fornicación de los hijos de Israel con las hijas de Moab alcanzara ese nivel tan grande y tan descarado como el que ocurrió aquí con Moisés, en el cual este varón de la tribu de Simeón pasó con esta mujer para fornicar delante de ellos, fue porque muchos supieron y muchos callaron. Vuelvo a repetirlo, para que el pecado fuera tan grande, fue que muchos supieron y muchos callaron. Si entre todos los que vieron cuando empezaron a fornicar entre las hijas de Moab, alguien hubiera abierto la boca, entonces Moisés, Finés, Eleazar hubieran actuado antes, pero aquí no fue así. Por eso es que en el verso 5 Moisés dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquello de los vuestros que se han juntado con Baalpeor. O sea, actúen, hagan algo, detengan esto. ¿Sí me doy a entender? Y el primero que actuó fue Finés. Y entramos ahí a la parashá. Verso 10. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: Pinehas o Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de entre los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Finés, tomó la lanza lleno de celo, de coraje, de coraje santo, vamos a decirlo así, de celo kadosh, y decir, estos son unos perversos, tienen que morir. O sea, no la pensó, no dijo, ¿y si nos ponemos a orar para ver si se arrepienten? No, ahí había que actuar, tenían que morir, porque si no, imagínense cómo, si está aquí la quejila, a ver, aquí está la quejila, y este malvado pasa enfrente de ellos y se mete a fornicar. Si no se hubiera actuado en ese momento, ¿qué impediría que todos estos fueran a pecar después? ¿Qué dirían? Pues si estábamos todos y Moisés no hizo nada, si los príncipes del pueblo no hicieron nada, si los Coanim no hicieron nada. Pero al igual, y aquí es una historia que se repite, muchas veces los siervos del Eterno que actúan quedan como los malos, ¿verdad? Como Moisés cuando a Coré se lo tragó la tierra, fueron y le reclamaron, pero no importa, se tiene que actuar. No te preocupes, amado Aj, amada Jod, si tú tienes que abrir la boca por algo que estás viendo que está mal, porque aunque quedes como el malo, aunque quedes como el delator, tú estás haciendo lo correcto y tú serás grandemente bendecido. Veámoslo aquí. Números 25:11. Finés, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. ¿Qué podría decir la familia del varón de la tribu de Simeón? ¿Pero por qué lo mató? ¿No estaba bien? ¿Los hubieran regañado? No, tenían que morir y eso agradó a Yahweh porque era algo justo. Es por culpa de pecadores como ese, el pueblo experimentó una gran mortandad de 24,000, imagínense. Entonces dice, por tanto diles, el verso 12, he aquí yo establezco mi pacto de shalom. Vean nada más qué bendición. Mi pacto de shalom con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de la Keuná, el sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Fíjense, eso está tremendo. Ese acto de celo, de buscar la santidad, de buscar la santidad extrema, o sea, que realmente el campamento fuera limpio de pecado y que estos pecadores murieran, ese acto tan valiente de Finés, de Pinhas, le hizo que el Eterno le diera, subráyalo conmigo, vamos a subrayarlo, el pacto de Shalom con él, uno, y la Keuná para él y su descendencia, después de él, y el pacto de la Keuná perpetuo por cuanto hizo celo por su Elohim y expiación por los hijos de Israel. Qué tremendo. Y veamos que cuando el Eterno promete algo, Él lo cumple. Vamos a primera de Crónicas, vamos para allá y vamos a ver cómo el Eterno cumple y va a cumplir esto por algo tan hermoso y tan valiente que hizo Pinhas, de haber alanceado estos perversos. Primera de Crónicas 6 y vamos a leer el verso 4 al 8. Primera de Crónicas 6, vamos para allá. Aleluya. Dice, y vamos a leer desde el verso 4, dice. Bueno, si quieren desde el 3. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés, ahí está, puedes subrayarlo. Eleazar engendró a Finés,
Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Marías a Agitob, Agitob a Sadoc. ¿Quién era Sadoc? El Cohen Sadoc. El Cohen Sadoc, quienes llevarán la Keuná hasta el milenio. Vamos a dejarlo ahí. Agitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Jimás, ¿sí? Y ustedes pueden continuar con la lectura hasta que la genealogía llega hasta el exilio. Ahora, vamos a leer Ezequiel 44, verso 15. Vamos para allá. Ezequiel, el profeta Ezequiel. Vamos con gozo y con ánimo. Ezequiel 44, ¿sí? En el verso 15. Vamos para allá. Dice: mas los Coanim levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del Mishkan, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Adón. ¿Cuándo? En el milenio. En el milenio, amados Sahim. Ahora vamos a el 48, verso 11 y 12. Ezequiel 48, versos 11 y 12. Entonces ahorita hay descendientes del Cohen Sadoc que tienen la Keuná prometida para Yahweh, que están siendo restaurados en este preciso instante. Ezequiel 48, versos 11 y 12 dice: y los Coanim santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas. O sea, vean cómo la promesa sigue desde Pinhas a Sadoc y de Sadoc hasta el milenio, ¿sí? Donde va a ser restaurada la Keuná en el templo, y ahí van a servir no cualquiera de los levitas ni de los Coanim, los hijos de Sadoc, que a su vez son hijos de Finés, de Pinhas. ¡Qué tremendo! Por eso vale la pena, amado Aj, amada Jot. Si tú estás viendo un pecado, no te lo calles, no te hagas partícipe de él. Si te echas enemigos a 1, a 2, a 3, a 10, a 100, o a 1000, a 1,000,000, yo pensaría en esto. Si yo abro la boca y me voy a echar de enemigos a X o a Z, ¿qué dice la palabra del Eterno? Porque caerán 1000 a tu diestra y 2000 a tu izquierda, y a ti no llegarán. Aleluya. Entonces, ¿por qué tener miedo? Muchos hermanos y hermanas, yo pues lo lamento, no me gusta, deseo que esto se corrija. Se callan las cosas. Apenas en estos días tuve el privilegio de escuchar y hablar con una hermana que me platicaba: es que yo cuando veo estas cosas me las callo. No, no hay por qué callárselas, porque al final, si yo me las callo, me hago partícipe y la mortandad llega a más. Si yo veo algo malo, levanto la voz ante los ancianos, ante los roim, etcétera, y lo denuncio directamente, entonces la mortandad no va a alcanzar a más personas que pudieran ser contagiadas, sino únicamente a los que empezaron con sus pecados. Amén. Entonces, esto es muy importante, amados Sahim. Hay trigo y cizaña. Recuerden, el trigo y la cizaña van a seguir hasta que Yahshua venga. Y no es para desanimarse, sino para estar apercibidos. Recuerden que dice la Torá: el justo mire que no caiga. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, ya lo vimos en Apocalipsis. La doctrina de Balaam sigue. La doctrina de Balaam sigue y Yahshua la va a erradicar en su momento. Pero ahorita debemos de tener mucho cuidado. Voy a leerles aquí mis notas. Dice: hoy hay trigo y cizaña, y aunque la idolatría y la fornicación no sea visible a los ojos del pueblo, hay quienes siguen la doctrina de Balaam, poniendo tropiezos a los nuevecitos y a los hijos de Israel, pues dan malos consejos, llevan a los ajim a caminos que no son de Torá, hacen chismes y dan palabras envenenadas. Preguntémonos cada quien: ¿estás cerca de uno de ellos? O sea, ¿estás cerca de alguno de estos que llevan la doctrina de Balaam? Apártate, rápido, aléjate, abre la boca, para que ese no contamine a más. Y si tú eres uno de ellos, arrepiéntete mientras haya tiempo, porque puede ser que, como a Sansón, que se le fue el Ruach HaKodesh, a lo mejor tú pensabas que lo tenías y realmente no es así, nunca lo has tenido, o bien lo tuviste y se fue por causa de que aceptaste la doctrina de Balaam. Entonces, hermanos, piense cada uno, nosotros como sus hermanos, como sus siervos, porque servimos al Eterno a través de ustedes, nuestra función es que ustedes estén bien.
Estas exhortaciones, estos llamados de atención para que tengan mucho cuidado, no son con el afán jamás de molestar a nadie, sino sino que de que de las almas, de que del pueblo, por causa del pecado no haya mortandad. Por eso un siervo del Eterno, aunque le caiga mal a la gente, cuando alguien está en pecado, tiene que apartarlo, tiene que hacerlo a un lado. ¿Para qué? Para que no haya mortandad. Si ese quiso morir yendo tras de una hechicera, una bruja, como las hijas de Moab, pues esa es decisión de él, pero que no influya, que no afecte más en otras personas. Amados, piensen en esto. Puede ser que a lo mejor tú estás aceptando la doctrina de Balaam y cargas a los nuevecitos o cargas a otros hermanos con ideas que no están en la Biblia, con mandamientos agregados o con otras cosas. O tú estás viendo que alguien lo está haciendo, abran la boca, hay que acabar con eso. Yahshua viene pronto y que el Eterno nos encuentre preparados y listos como una novia limpia. Recuérdenlo, amados Sahim. Vamos a Primera de Corintios, vamos a ver esta cita. Primera de Corintios. Vamos para allá en el capítulo 15, en el verso 33, para que lo veamos de palabras de la Biblia. Unión tiene que haber entre los santos, siempre, siempre, siempre. Unión tiene que haber entre los santos, pero no con los pecadores. Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si a ti te invitan a pasar Shabbat en la casa de un o de una ajot, y empiezas a ver que están haciendo la shon hará, que se están quejando de esto, que están hablando mal del otro, que empiezan a murmurar en contra de aquí, en contra de allá, o que te dan consejos raros. Esto es muy común. Muchas veces las personas se quieren meter a una kehilá mesiánica, a una kehilá donde se guarda Torah, no somos los únicos ni los mejores, y empiezan con falsos dones, ¿sí? Que se vuelven de repente profetas y empiezan a contar sueños y visiones y no hay frutos. Recuerden eso, no hay frutos, no es profeta. Un profeta te va a dar una profecía para tu bien, te va a profetizar, te va a dar un consejo, una exhortación, sí, para tu bien, y tiene que tener frutos. ¿De qué serviría que alguien profetizara que mañana va a llover si sabemos que va a estar nublado? Sí me doy a entender, eso es algo lógico. O que empezar a inventar cosas raras y que tú te las creas. No, tengan mucho cuidado, porque esto se está aumentando. Recuerden Mateo 24, habrá falsos maestros y falsos profetas. Cuídense mucho. A veces, hermanos, algunos de ustedes les gusta andar buscando información aquí y allá. Mejor concéntrense en estudiar Torah. Aquí hay una delicia, hay verdaderamente un banquete. Todo el tiempo que abras tu Biblia vas a encontrar cosas muy hermosas. Yo le dedicaría más tiempo a eso que a estar buscando información X o Z que solamente podría ser de confusión. Tengan mucho cuidado. No sea que te encuentres a alguien que tenga la doctrina de Balaam y te haga caer. Bueno, vamos a continuar, amados Sahim, con esta pregunta. ¿Qué prefiere cada uno de nosotros? ¿El galardón o la condena? Si tú estuvieras en el lugar de Finés de Pinjas, ¿hubieras tomado la lanza o hubieras salido corriendo? No responda nadie, esto es algo personal. Si tú eres de los que hubieras salido corriendo por miedo, por lo que sea, haz teshuvá, pídele al Eterno que te fortalezca, porque ante el pecado no podemos correr. Ante el pecado hay que denunciarlo y apartarse. ¿A qué me refiero que no podemos correr? A decir como que no vimos nada. Hay personas a quienes se les muestra, mira, esto es pecado, esto está en tu vida, esto es pecado, y dicen, no, 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 huyen, no quieren verlo, no lo quieren reconocer. Así nunca se van a arrepentir. Ante el pecado lo que hay que hacer es denunciarlo, si es un pecado que yo no estoy cometiendo y que estoy viendo, denunciarlo. Hey, miren, esto está mal, está ocurriendo, están pasando estas cosas, para que se corrijan, y si está algo de pecado en tu vida, afrontarlo y destruirlo totalmente. Si tú ves a alguien que está cometiendo pecado, denúncialo y apártate. Si tú estás cometiendo pecado, arrepiéntete y quítalo. Ya no vuelvas a cometer pecado, porque recuerden que no hay más que hacer después del pecado voluntario cuando ya se conoce la Torah. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué prefiere cada uno de nosotros? ¿El galardón o la condena? Si tú te callas y no abres la boca,
tendrás la condena. Levítico 5:1, te haces partícipe de los pecados. Si tú abres la boca y te enfrentas y dices, no, eso está mal y no me voy a hacer partícipe, tendrás un galardón. Aleluya. Eso fue lo que hizo Finés. En ese momento a él le tocó, más que abrir la boca, tomar una lanza. A ti no te toca tomar una lanza hoy, te toca abrir la boca. El Eterno sí se encarga de todo. Aleluya. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar ahora a Números 26 y vamos a ver del verso 1 al 4. Vamos a Números 26, verso 1. Dice, aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moisés y a Eleazar, hijo del Cohen Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la Keilah de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el Cohen Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Yahweh a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. ¿Sí? Y luego empieza ahí el conteo. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, de la familia de los enoquitas, de Falu, de la familia de los faluitas, etcétera, etcétera. Vamos a la pantalla, vamos al pizarrón, aleluya, ¿sí? Y vamos a ver esto, miren, amados, aquí es muy interesante. Permítame un momento, aquí está. Esta es una tabla, vamos abajo, sí, aleluya, ahí está. Esta es una tabla en la cual podemos ver cuántos hijos de Israel, de los que eran de 20 años hacia arriba, fueron censados en el primer censo de números y cuántos fueron en el segundo. Por ejemplo, de la tribu de Rubén, en el primer censo se contaron 46,500 y en el segundo censo 43,730, es decir, que murieron 2,770. Mucha atención con la tribu de Simeón. Simeón, en el primer censo, 59,300. Fíjense, esto fue terrible. Eran 59,300 en el primer censo y en el segundo fueron 22,200. De la tribu de Simeón murieron 37,100. Por eso es que de allí se entiende que la mayoría de los 24,000, más no todos, la mayoría de los 24,000 que murieron eran de la tribu de Simeón. ¿Por qué digo más no todos? Porque vamos a ver que de la tribu de Gad también murieron 5,150 y de la tribu de Efraín 8,000. Entonces, vean cómo sí hubo una gran mortandad. Muchos de los que murieron eran algunos de la primera generación, pero en este caso de la tribu de Simeón, en su mayoría eran de la segunda generación y murieron por causa de este pecado tan horrible, la fornicación. Recuerda, amado Aj, amada Jot, Jot joven, la fornicación no es nada más es ir y tener relaciones sexuales sin estar casado. Eso es una parte. La fornicación puede ser idolatrar cosas, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y los idolatras tu casa, idolatras tu coche, idolatras tu trabajo. Todo eso es fornicación, porque es fornicación espiritual, se va tras otros dioses. Que si te invitan a comer a una mesa tus familiares que son de XZ religión y que hacen oración a sus ídolos, a sus dioses de palo, y tú vas y comes, estás en fornicación, estás en idolatría. Tengan mucho cuidado porque vean de qué tamaño a veces, y aquí son números, si pudiéramos poner una foto de las personas que murieron, imagínense cuántos serían los 24,000 y cuánto sería el total de estos que murieron por causa del pecado de Balpeor. Es algo grave, amado Sahim, es algo muy grave. No es para jugar, vuelvo a insistir, me interesa mucho que lo comprendamos todos. El pecado causa muchos problemas, no es nada más peco y no pasa nada. Si tú crees que no pasa nada, recuerda que hay un Dios, un Elohim todopoderoso, bueno, justo, pero que no es más grande su amor que su justicia, que nos observa todo el tiempo, que conoce hasta tus pensamientos, que conoce hasta mis pensamientos. Tengamos mucho cuidado. Si te viene un mal pensamiento, ora, no lo concedas, no le concedas que se plante y estar dándole vueltas a ese mal pensamiento. Si tus parientes, familiares no están de acuerdo con guardar Torah, pues que ellos sigan su camino y tú sigue el tuyo. No estés mezclándote con ellos porque te pueden introducir la doctrina de Balaam, te pueden hacer caer.
Amados, esto es de mucho cuidado. Ahora, vamos a Números 26. Vamos a leer en el verso 52. Vamos a adelantar un poquito, ¿sí? Números 26, 52 dice: Y habló Yahweh a Moisés diciendo: A estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor. Cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. ¿A qué se refiere esto? Si en una familia de la tribu de Rubén eran 12, 15, 18 personas, a ellos les iban a dar más territorio, más de las tierras. Y si en una familia eran 2 o 3 o tal vez 4 o 5 miembros, a ellos les darían proporcionalmente lo que les correspondía. No es que a unos les dieran más y a otros menos, que a los que tenían 18 les dieran más hectáreas y a los los que eran 4 o 5 les dieran unos cuantos metros. No, era proporcional. Y era por suertes, amados Sahim. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el hacerlo por suertes es poner que el Eterno sea quien disponga. Que no entre yo, que no entre quien lo solicita, sino directamente que sea Yahweh quien nos dé la respuesta. Ahora, ya que estamos hablando de la tierra, vale la pena reflexionar, porque aquí ellos estaban hablando ya de la tierra prometida. Pero sabemos que la tierra prometida es algo más allá. No es nada más Eretz Israel. No, porque ahorita Eretz Israel inclusive está lleno de paganismo, de cosas que no le agradan al Eterno. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que todos los hijos de Israel tenemos una parte en el reino venidero proporcional a lo que Yahweh nos ha dado, que es para nosotros. ¿Sí? A lo mejor tú y yo hoy no tenemos un pedazo de tierra, un terreno en Israel, pero tenemos parte en el reino por los méritos de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces, en el reino de los cielos no es que yo tenga mucho reino y otros tengan poco, o que yo tenga poco y otros tengan mucho. No, el Eterno nos da una porción a cada quien. Nos da de sus dones, de su sabiduría, nos da de su bendición a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Y esto nos lleva a entender que todo lo que tenemos en esta tierra es un medio para un fin. Es un medio para un fin. No se trata de tener mucho dinero y almacenarlo como lo hizo el rey Salomón, porque eso no le agrada al Eterno. Si a ti el Eterno te da muchos medios económicos, eso es un medio para un fin. ¿En qué los vas a emplear? En tu casa, en tus cosas? Bueno, eso sería nada más pensar en mí, pensar de manera egoísta. Si el Eterno a mí me da muchos medios, mucha bendición, entonces eso yo lo debo de emplear en mi sustento, en las necesidades de mi familia, en invertir en la obra para que más almas conozcan de la bendita Torah. Amén. Nosotros no pedimos dinero, no les estamos diciendo que envíen nada, absolutamente no, sino que todos los medios son para un fin. Por ejemplo, a mí el Eterno me bendijo con estos plumones, con estos marcadores que hemos ocupado mucho, ¿verdad? Estos marcadores, ¿para qué son? Son un medio. ¿Para qué? Para un fin. Para que son el medio por el cual yo puedo ponerles ejemplos, subrayar en mi Biblia, y sí, poder compartir la bendición que el Eterno me da a mí, de poder entender de su palabra un poquito para compartir lo que Él nos bendice. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el hecho de que les dieran tierra era una forma de que ellos tuvieran un medio para subsistir, un medio para entrar a la tierra prometida, para tener un hogar, etcétera, etcétera. Pero no va más allá, porque si no volvemos a caer en lo de la idolatría. Sería algo contraproducente que los hijos de Israel no entendieran esto y que vieran, oye, es que a aquel le tocó una tierra con agua y a mí me tocó un desierto. No hay problema. ¿Por qué? Porque a cada uno el Eterno lo iba a poner en el lugar que le correspondía, ¿sí? Por ejemplo, si a la tribu de Zabulón le convenía estar cerca de las costas, o era porque ellos conocían del agua, porque ellos tenían esa facilidad, algo que tal vez Judá o Benjamín no tenían, que les correspondía estar más cerca, en Jerusalén, por ejemplo. ¿Sí me doy a entender? Si pensamos así, amados Sahim,
no caemos en codicia. ¿Por qué? Porque lo que a mí me da el Eterno es un medio para un fin. Él me da una casa no para que yo la idolatre, sino para poder cubrirme, que no me dé la lluvia, que no me dé frío, para tener un espacio de intimidad, ¿sí? Y no por eso idolatro la casa, es simplemente un medio para un fin. Si yo tengo una casa y la arreglo, es decir, le pongo ciertas comodidades o ciertas cosas para que que se vea bien, no es por idolatrarla, sino porque esa casa tiene que representar a quienes viven allí. Nosotros como hijos del Eterno no podemos tener una casa que esté en desorden, que esté maltratada, porque ahí, si tú invitaras a alguien a conocer de la palabra, imagínate, ven, pase a mi casa, le voy a ministrar la palabra y entras a una casa oscura, con las paredes pintadas con grafitis. ¿Tú crees que alguien te creería que vas a ministrarles la palabra? No, ¿verdad? Entonces, veamos esto, amados Sahim, que los hijos de Israel estaban por entrar a la tierra prometida. Ustedes y yo estamos por entrar a la tierra prometida, ya no físicamente, sino espiritualmente. Y todo lo que hoy el Eterno nos bendice debe ser es un medio para un fin. Es el medio para poder hacer que más almas conozcan de la Torá. Es el medio para que nosotros estemos guardados, protegidos y que el Eterno así nos use para su obra. Amén. Es muy importante, porque con esto vamos a entender más fácil la petición de las hijas de Zelofejad. Números 27, vamos para allá. Dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de Joseph, los nombres de las cuales eran Mala, Noa y Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del Cohen Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la quejilá a la puerta del Mishkan de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. A mí siempre me ha gustado la elocuencia, la forma en la que se expresaron las hijas de Zelofejad, porque ellas no llegaron pidiendo tierra directamente, sino hicieron aquí algo muy interesante. En primer lugar, reconocieron los pecados de sus padres. ¿Para qué? Para ser libres. Si una persona viene a la Torá, un alma nueva, renuncia a sus pecados, pero no rompe maldiciones generacionales hasta la cuarta generación, puede que nunca sea totalmente libre. Por ejemplo, si en la familia de alguien hubo suicidios, esos espíritus de muerte van a seguir buscando dónde meterse y aunque esa persona haga liberación, es decir, renuncia al pecado, si no rompe con esas maldiciones generacionales, puede que esos espíritus de muerte lo estén atormentando, lo estén buscando oprimir constantemente. Si es el caso de algunos de los que están conectados en este momento, revisen los videos Liberación Demoníaca 1, Liberación Demoníaca 2, para que así comprendan y puedan renunciar a sus pecados y a los pecados de sus padres. Aquí entonces lo primero que hacen ellas es denunciar que había sido con su padre, es decir, que Zelofejad había muerto por haberse rebelado contra Yahweh, pero que no se juntó con Coré. O sea, es decir, fue de los que se rebelaron porque querían agua, porque querían esto, porque querían lo otro, pero no fue de los que se juntaron con Coré. ¿Amén? Entonces, aclararon quién era su padre, denunciaron sus pecados, renunciaron a ellos, y entonces ahí es donde piden su heredad. Esto es igual para todos los nuevecitos, vuelvo a repetirlo, si alguien viene, hace renunciamiento a sus pecados, pero no rompe maldiciones hasta la cuarta generación, no es totalmente libre, no puede entrar a la tierra prometida. El Eterno quiere que nosotros renunciemos y confesemos los pecados de nuestros padres hasta la cuarta generación. Entonces, siendo ya libres de toda ligadura, de toda maldición generacional por causa de lo que había hecho Zelofejad, hacen la siguiente petición. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Por qué tenemos que quedarnos sin casa, sin familia, sin ser parte del pueblo? ¿Sí? Porque al ser las hijas de Zelofejad quitadas de entre la heredad, se quedaban siendo nada más, por así decirlo,
parte no reconocida con un nombre en el pueblo de Israel. Entonces Moisés sabiamente llevó su causa delante de Yahweh, dice en el verso 6. Y Yahweh respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, porque lo que estaban pidiendo no era meramente la tierra, que era importante, sino el permanecer, el tener, el ser parte del pueblo de Israel, ser reconocidas como las hijas de Zelofehad, no como unas mujeres que no tuvieran heredad y que tuvieran que quedarse, aquí en México se dice, con una mano adelante y la otra atrás, buscando quien les diera algo, ¿sí? No, tenían que tener su lugar porque ellas se estaban eximiendo, se estaban renunciando a todos los pecados, querían hacer las cosas bien. Y entonces dice, verso 7, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Para los hijos de Israel, esto será por estatuto, como Yahweh mandó a Moisés. Y así entendemos por qué Yahweh nos restauró a ustedes y a mí en esto, en la bendita Torah, porque es que es algo súper hermoso, amados Ajim. Piénsenlo un poquito. No es casualidad que hoy estemos aquí estudiando Torah, guardando Shabbat, usando talit, usando sumit pajad, que comamos kosher, si no es porque el Eterno quiere restaurar nuestra herencia. Si las hijas de Zelofehad, si todos aquellos varones temerosos del Eterno y mujercitas temerosas del Eterno no hubieran tenido ese amor por decir mi herencia, hoy tal vez no podríamos darnos cuenta de que lo que nos regresó el Eterno, que lo que nos regaló el Eterno es algo muy grande, muy grande. No nada más nos restauró como hijos, nos está restaurando y nos restaurará aún más, sabiendo que somos hijos y siervos de Yahweh y amigos, ya lo vimos en el tema con nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio. Entonces, valora, amado hermano, ama la Torah, ama lo que el Eterno te ha regalado, el guardar el Shabbat, este día tan hermoso, el guardar la santidad, el poder tener una Torah. Yo lo decía en la parashá pasada, hoy tenemos una Torah en nuestras manos. Podría decir que miles de personas, millones de personas o millones y millones de personas a lo largo de su vida no pudieron tener una Torah en sus manos porque nada más tenían que ir, en su caso, nuestros hermanos de la casa de Judá, a la sinagoga y escucharla allí. Era muy difícil que cada quien tuviera una Biblia, una Torah en sus manos. Hoy la tienes, hoy la tengo. Las promesas las entendemos. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Exaltemos al Eterno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. 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 Bendito es Yahshua HaMashiach. Nos restauró nuestra herencia. Algo que aquí las hijas de Zelofehad pidieron. Qué tremendo, amados Sahim. Qué tremendo. Amemos la Torah. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver Números 27 en el verso 12 y vamos a leer hasta el 23. Yahweh dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú y tu padre también serás, y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la Keilah, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la Keilah, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la Keilah de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Mucha atención con ese verso. Mucha atención. Vamos a ver Proverbios 19. Proverbios 19. El rey Salomón se equivocó en algunas cosas y demás, pero fue el hombre más sabio en toda la tierra, porque eso fue un regalo del Eterno. Y él escribió esto, Proverbios 29, verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá es muy dichoso. Aquí podríamos hablar muchísimo tiempo de algo tan hermoso.
A veces hay almas, yo no los critico, no les ha amanecido, que dicen, pero ¿por qué tanta profecía? ¿Y por qué tanta escatología? ¿Y por qué tanto de los últimos tiempos? ¿Por qué no podemos estudiar la Biblia así nada más? Porque aquí está sin profecía. No dice sin otra cosa, ¿no? No quiero cambiarlo. Dice sin profecía. El rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh, usó las palabras específicas. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá es muy dichoso. Entonces, ¿es necesario que haya profecía? Sí, y para que haya profecía es necesario un profeta. 400 años no hubo profeta, desde Malaquías hasta Yohanan. Hoy tenemos profeta, valorémoslo, amados Sahim. Vamos aquí atrásito a Proverbios 11, vamos para allá, te estás gozando. A mí el tiempo se me está yendo muy rápido, ya casi acabamos con la parashá y ya hasta se nos acabó el tiempo, pero vamos a disfrutarlo. Proverbios 11. Anímate, Israel. Aleluya. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, hay seguridad. Entonces, es muy importante que haya siempre un varón, un roe, un saquén que dirija a la Keilah, ¿sí? Un encargado de obras, puesto por Yahweh, atención, puesto por Yahweh. Si entre un grupo de creyentes, vamos a decir que todos ellos son ovejas de una congregación X o Z, si a alguno de ellos se le ocurre por sus méritos, por sus ganas, por sus ideas, levantarse como roe y no lo puso Yahweh, va a caer. Y si cae él, es muy probable que arrastre a todos estos. Ya lo dice nuestro don Yahshua, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tenga mucho cuidado. ¿Quieres saber a qué autoridad la puso Yahweh? Ve sus frutos. Ve sus frutos. Tiene que tener frutos. ¿Sí? Si no tiene frutos, entonces esa autoridad no la puso Yahweh, se puso él mismo. Sí, y ustedes se van a dar cuenta, amados Sahim. Bueno, vamos a continuar y ya vamos terminando. Permítame un momento, vamos a Jeremías 3:15, para que quede bien claro, porque muchas veces hay gente malintencionada que dice, no, tuercen la Biblia, dicen, en la Biblia dice que no digas a nadie maestro, a nadie roe, pero claro que tiene que haber roe, claro que tiene que haber pastores y tiene que haber ancianos y encargados de obra. Jeremías 3:15 dice, vamos a leer desde el 14, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores, Roim, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¡Qué tremendo! Vamos al Salmo 28. Salmo 28, vamos para allá con gozo y con ánimo. Salmo 28, verso 9. A ver, ¿recuerdan ustedes el Salmo 23? Yahweh es mi pastor, exactamente. Salmo 28, verso 9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales. ¿Por qué? Porque Yahweh es nuestro pastor y él pone pastores también que guiados por él pastorean al pueblo. Dice, y susténtales para siempre. Vamos a ver Juan 10:11, Yohanan 10, verso 11. Y con esta cita terminamos esta parte. Que dice ahí nuestro Adón Yahshua, yo soy el pastor Juan, Yohanan, vamos para allá. Juan 10, verso 11. Vamos allá con gozo y con ánimo. Aleluya. Dice, yo soy el pastor da su vida por las ovejas. Entonces, Yahshua es nuestro Roe, ¿sí? Aleluya. Él es el Roe de Roim, ¿sí? El Roe Gadol. Pero también el Eterno pone autoridades, profetas, ancianos, Roim, Sakenim, encargados de obra para que ayuden al pueblo. Pero vuelvo a decirlo, ¿quieres saber si una autoridad fue puesta por Yahweh? Ve sus frutos. Nadie que se ponga a sí mismo puede prevalecer. Eso es imposible. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar con esto y vamos a ver algo bien interesante. Números 28, del 1 al 3. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndolo a su templo. Subraya ahí donde dice mi ofrenda, mi ofrenda. Bueno, vamos a ver algo aquí muy interesante. Vamos a la pantalla, sí, aleluya, muy bien. Ofrenda, amado Sahim, no es la palabra más correcta para este verso.
no es la palabra más correcta. Miren, vamos a ver, esto es Números 28, verso 2. Dice aquí, manda a los hijos de Israel, a ellos mi ofrenda. ¿Ya lo vieron aquí? Mi ofrenda, mi ofrenda. ¿Qué dice ahí? Corbán, corbán, ¿sí? Corbán. Mi ofrenda, corbaní, corbaní, por así decirlo. ¿Ven? Mi ofrenda. ¿Pero qué significa corbán? Vamos para allá. Corbán significa acercado, acercamiento. Ofrenda y corbán no son exactamente lo mismo, aunque bueno, la palabra ofrenda es la más entendible para nosotros que hablamos español. Pero bueno, vamos a ver la diferencia. Ofrendar, ofrendar viene del latín offerre, ¿sí? A ver, se los voy a anotar por acá. Corbán, no, perdón, ofrenda. Ofrenda viene del latín offerre. Ofrenda, ¿sí? Es igual al latín. Es igual al latín offerre. ¿Qué significa offerre? Dar para recibir a cambio. ¿Sí? Eso significa ofrenda. Dar para recibir algo a cambio. Y eso es lo que hace la gente con sus ídolos. Dicen, le voy a hacer una manda para que me conceda esto. Le voy a hacer una misa para que me conceda aquello. Esto está mal, porque el Eterno no necesita nada de nosotros. ¿Qué le podemos dar si todo es de Él? Bueno, pero ¿qué significa corbán? Vamos a verlo. Corbán significa acercado al altar, ¿sí? Un presente, un regalo. Amén, ¿ya lo vieron ahí? ¿Sí? Aquí también lo ponen como ofrenda, pero les repito que esta no sería la palabra más adecuada. ¿Por qué? Porque el corbán tiene una raíz que es caraf. Permítanme un momento, vamos a verla acá. Caraf, caraf. Sí, fíjense qué bonito. Permítanme aquí, amén, ok. Dice, vamos arriba. Strong 7126. Caraf, que es la raíz de corban, que dice alegrar. Aquí está. Definición, abordar, acercar, amén, por cualquier propósito. Acercar, alegrar. Fíjense qué bonito es esto. Yahweh no necesita que nosotros le demos algo. Y si tú has pensado en darle algo para recibir algo a cambio, no es correcto. Porque Yahweh no necesita ni nuestras ofrendas, ni nuestras oraciones. Él no necesita nada de nosotros. Él demanda que nosotros le demos ofrendas, que nosotros lo adoremos, porque es justo, porque es lo correcto. Vamos a la pantalla, vamos a regresar acá. Yahweh no necesita que yo le dé algo porque yo mismo soy de él, pero yo sí necesito darle algo a Yahweh para demostrarle mi amor. Amén, eso es justo. Imagínense un hijo que recibe de sus padres comida, atención, dinero, casa, lujos, lo que quieran. Y que ese hijo nunca le diga a su papá gracias, o nunca le diga a su mamá gracias, o nunca les dé una muestra de su agradecimiento. ¿Qué sería ese hijo? Un egoísta, un egocéntrico. Y entonces, ¿cuál sería su destino? Su propia destrucción, porque no, el mundo no va a girar en torno a él. El mundo gira en torno a Yahweh, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos que darle ofrendas, regalos, ¿sí? Oraciones, ayunos, porque es justo, porque es lo correcto, amados Sahim, porque es lo correcto. Entonces, esto es interesante y a mí me llama mucho la atención. Vamos a regresar aquí. Fíjense muy bien. ¿Para qué sirve un corban? ¿Para qué sirve un corban? Para que yo me acerque a Yahweh. ¿Ya vieron? Para que yo me acerque a su altar. Esa es la finalidad.
que nosotros nos acerquemos. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Que yo me acerque a Él, que yo me acerque a su presencia, que esté presente, que le dé presentes a Yahshua HaMashiach. Eso es lo más importante. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad, amados Sahim. Yahweh no necesita todo lo que vamos a leer ahorita a continuación, porque todo eso es de Él lo creó. Miren, vamos a verlo. Vamos a Números 28 y vamos a empezar a leer un poquito en el verso 3. Dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Yahweh. 2 corderos sin tacha de un año, cada uno será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que Yahweh necesita un cordero? No, no necesita. Él los hizo. ¿Quién de nosotros hace un cordero? Nadie, ni los de papel o a veces los de peluche que se hacían antes, ¿verdad? Las ovejitas, que algunas estaban un poquito chistosas porque tenían un ojito más arriba o así, ¿verdad? Entonces, nadie puede hacer algo para Yahweh. Todo lo que Él nos da, nosotros podemos darle, pero lo que sí podemos darle es a través de una ofrenda, a través de un presente, a través de un regalo, de una terumá, una muestra de lo que hay en nuestro interior. Yo no puedo dar, ya lo platicamos en la Parashat Terumá, yo no puedo dar algo que no siento, porque no, aunque si por ejemplo, vuelvo a repetirlo, si yo les diera a ustedes, te lo regalo, pero yo no lo quiero, o sea, no es algo que esté en mi corazón, ese regalo no fue regalo, simplemente lo que yo tenía llegó a quien debía pertenecer, punto, se acabó, eso es todo. No hay un sentimiento, no hay una bendición, pero si yo a un hermano o al Eterno le quiero dar un regalo, es una manifestación de lo que hay en mi interior, de un sentimiento que no puedo contener porque el amor no se puede contener y que tiene que salir de mí para expresárselo al Eterno en este caso, o a mi esposa, o a mis hijos, o a los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces, veamos cuán hermoso es poder darle al Eterno, pero que a su vez lo que estamos haciendo es acercarnos a Él. Yahweh quiere ofrendas para que nosotros nos acerquemos a Él. Hoy no podemos dar corderos, no podemos dar efas de harina o panes, etc. Pero ¿qué podemos dar? Tefilot, oraciones, que tú te apartes y digas, Abacados, yo estoy aquí en tu presencia. Yo en estos días, la verdad, le doy gracias al Eterno, tuve una oportunidad muy especial de poder sentarme a estudiar la Torah y dije, Padre, yo estoy aquí para ti. ¿Eso qué fue? Un acercamiento. Y a través de eso el Eterno me enseñó esto, que yo al acercarme estaba haciendo un korban, una ofrenda. ¿De qué? De mi amor hacia Él. De decirle, Padre, disfruto escuchar tu palabra, disfruto leer tu palabra, disfruto estar en tu presencia. ¿Te lo vas a perder? No, al contrario, aprovecha. Ahora cuando ores, no ores nada más diciendo, no sé, por favor, ayúdame en esto. No, disfruta estar, abre tu Biblia y dale gracias al Eterno. Otro momento que me pasó en esta semana y se los quiero compartir fue cuando yo estaba comiendo. Yo empecé a comer y en ese momento el Eterno me puso una idea. Le digo, gracias, Padre, porque en este momento yo estoy comiendo algo rico y en muchos lugares, en muchos hogares, allá en donde están ustedes, seguramente, a lo mejor no a la misma hora, pero cada uno de nosotros comió algo rico en esta semana, algo que nos gusta y lo más hermoso, que a mí en ese momento la verdad me quedé muy conmovido, decir, Padre, no nada más nos das de comer cosas ricas, sino diferentes. Lo que yo comí probablemente no haya sido lo mismo que ustedes comieron, pero todos comimos muy rico, ¿verdad? Entonces, en ese momento, a pesar de que yo estaba comiendo, le di gracias al Eterno y tuve un acercamiento con Él para bendecir su nombre grande, decir, Padre, hablo de los que comen limpio, no de los que comen puerco, pero decir, Padre, eres tan hermoso, tan grande, tan infinito, que en este momento estamos comiendo, todos los que estemos comiendo cosas ricas, porque bueno, si a alguien se le quema el agua, eso es otra cosa, pero lo que creó Yahweh es rico. Unos blanquillos, arroz, lo que tú quieras, que sea limpio, que sea kosher. Es rico, se disfruta, es muy sabroso, muy agradable a la boca y todos comemos rico y diferente. O sea, el Eterno no nos limitó a decir, bueno, nada más coman maná, que hubiera estado muy bien. Es el maná, es el pan que descendió del cielo. No, Él al entrar nuestros padres a la tierra prometida les dio variedad
variedad y variedad. Y en todo el mundo, cuando nuestros padres salieron algunos en la guerra, otros en otras épocas, etcétera, y llegaron a los países donde actualmente vivimos, encontraron cosas ricas y limpias, plantas, verduras, legumbres. ¡Uf, qué delicia! Aleluya. Es algo muy hermoso. Entonces, tengamos más acercamientos con el Eterno, reflexionemos en su palabra, digamos, Padre, de veras, ayúdanos a tener más ese acercamiento, que la oración sea como una ofrenda, como un regalo, como un presente, como un acercamiento a la presencia de Yahweh. Muy bien. Y bueno, amados Sahim, esto es un tema amplio. Les invito, les exhorto, les animo a que vean la Parashá Pinhas. Ahí nuestro amado Roy explica punto por punto cada uno de estos sacrificios. Yo nada más quiero retomar algunos breves. En Números 28:3, ya lo leímos, está el holocausto continuo. Amén. El holocausto continuo. En Números 28, verso 9, había una ofrenda para Shabbat. Ya lo vieron. Mas en el Shabbat, 2 corderos. Hoy en Shabbat, ¿qué ofrecemos? Haces una oración dando gracias por el Shabbat, lees un salmo, haces tefilá, ¿sí? Preparas una buena mesa o ya te estás descuidando. El Shabbat es el día de Yahweh y había una ofrenda y debe haber una ofrenda. Les repito, no podemos hacer sacrificios, pero sí podemos hacer una buena mesa de Shabbat, hacer una buena oración, leer salmos, deleitarnos en su palabra, tener un acercamiento con él. Bueno, Shabbat, punto 1. Números 28:11. En Rosh Hodesh también había ofrenda. ¿Cumples con tu ofrenda de Rosh Hodesh? ¿Sí? A lo mejor, no lo sé, vuelvo a decirlo, nosotros no estamos pidiendo nada. Das una sadaká cada Rosh Hodesh, una ofrenda. A lo mejor apartas algo de tu economía. Para esto es para la obra del Eterno, es mi ofrenda de Rosh Hodesh. ¡Qué tremendo! Luego, en Números 28:16 está nuevamente, aquí ya son las ofrendas de las fiestas, amados Sahim. Cada fiesta debe haber una ofrenda. Ustedes recuerdan que dice, y no se presentarán ante mí con las manos vacías. Esto es una obligación de cada creyente, cada quien sabe si la cumple o no. Nosotros, vuelvo a repetirlo, no hacemos negocio con la palabra del Eterno ni les estamos pidiendo nada, estamos leyendo la Biblia, eso es todo. Amén, porque luego hay mucha gente que se maldice diciendo cosas. Ahora, el hecho de poder dar una ofrenda, en este caso, un animalito que se quemaba como un holocausto, era una forma de transformar algo físico en algo espiritual. En el caso de un holocausto, el animalito se quemaba completo, ¿verdad? Sí, hasta que quedara en cenizas. Se preparaban de diferentes formas, pero se quemaba el animalito hasta quedarse en cenizas. Bueno, eso era una forma de mostrar la transformación física hacia lo espiritual. Es decir, si alguien llevaba un animalito, lo daba al Cohen, esa oración, Padre Yahweh, te pedimos que aceptes esta ofrenda de Shalom, por ejemplo, o un holocausto. Vamos a centrarnos ahorita en el holocausto para que sea más fácil. Que aceptes este holocausto que te ofrece el Aj o la Jod, ¿sí? Y entonces se quemaba. Y al quemarse cambiaba de estado. Ya no era un animalito, ahora eran cenizas. ¿Eso qué representaba? Que había una transformación de lo físico a lo espiritual. Esa ofrenda cambiaba de estado, de ser una vaquita, un becerrito, etcétera, a ser cenizas porque había sido ascendido en un aroma agradable hasta el tercer cielo. ¿Y cómo puede llegar un aroma de algo físico hacia el tercer cielo? Bueno, eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso, que hay una transformación física en algo espiritual. Hoy, al orar, ustedes y yo hablamos. Por ejemplo, vamos a orar. Padre eterno Yahweh, te pedimos que esta oración suba agradable delante de ti, porque queremos decirte que te amamos, que te adoramos, que bendecimos tu nombre, que tú eres nuestro Elohim, la razón de nuestro vivir, que te damos gracias por tener paciencia de nosotros. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. ¿Qué pasó? Al orar estoy demostrando en este momento con ustedes todo lo que está en mi corazón, todo lo que es todo eso que es algo inmaterial, lo vuelvo algo físico, mis palabras, y luego otra vez algo espiritual, que llega hasta el tercer cielo si está uno en santidad. Porque si tú pecas o alguien peca, si yo pecara, pues mi oración no llega ni al techo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es algo muy hermoso. Por eso es que el Eterno quiere que haya ofrendas, que haya acercamientos. E incluso en Números 29, ustedes pueden leerlo completito,
se detallan las ofrendas por las naciones. ¿Por qué? Porque Yahweh no nada más quiere que los hijos de Israel dicen, bueno, ellos son mi pueblo, los atiendo a ellos y los demás que se pierdan. No. El hecho de que nosotros seamos sus hijos es una responsabilidad para hacer luz para las naciones. Sean luz para las naciones, dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, debemos de acercarnos, de tener intimidad, de tener comunión con Yahshua HaMashiach, pero no nada más para mí, sino para mis hermanos del pueblo y para las naciones, pidiéndole al Eterno que aquellos escogidos entre las naciones que aún han de arrepentirse o que ya están arrepentidos, les llegue la luz de Yahshua y guarden la Torah. Amén, porque hay muchas personas, volvemos a decirlo, que se han guardado en lo que ellos conocen, que a lo mejor en cuanto a su moral se han guardado, pero que no son salvos. Por eso hay que orar, por eso hay que clamar, por eso hay que gemir para que el Eterno alcance a todas esas almas. Seguramente Él ya las tiene identificadas porque Él es todopoderoso. Él ya sabe quiénes son desde la creación del universo y las alcanzará, pero Él quiere que nosotros participemos de ello, que nos acerquemos delante de Él, que podamos orar, pedir, tener comunión y al mismo tiempo desear que eso llegue a otras personas. Qué hermoso, ¿verdad? Es una cadena de bendición tras bendición. Corban, acercarse, tener acercamiento. ¿Quieres tener corbanot? ¿Quieres tener acercamientos con Yahweh? ¡Aleluya! Bendito es Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! ¡Qué parashá tan bonita! ¡Qué parashá tan bonita! No porque la de ellos, sino porque estamos leyendo la Biblia. Bendito es Yahshua HaMashiach. Amados Sahim, espero que se hayan gozado. Yo me gocé mucho de poder compartir con ustedes lo que los banquetes que el Eterno nos da a través de su palabra. Vamos a hacer una oración, démosle gracias al Eterno y exaltemos con esta jalel, con mucho amor y con mucho gozo. Padre eterno Yahshua, te damos gracias por darnos un banquete de tu palabra. Queremos ser más celosos como lo fue Pinjas, como lo fue Finés. No callarnos, danos valor, que no haya cobardía en nosotros, Padre, porque tú dices en tu palabra en Apocalipsis que ni los cobardes entrarán al reino de los cielos. Padre, por favor, líbranos de toda cobardía, danos valor, queremos ser valientes, queremos ser temerosos y perseverar hasta el final, temerosos de ti, Yahshua HaMashiach, es a lo que me refiero, bendito Elohim de Israel. Queremos tener temor de ti y por eso hacer lo correcto. Padre amado Yahweh, danos más sabiduría, danos más entendimiento, permítenos tener más acercamientos contigo. Abre las ventanas de los cielos, Padre, para que nuestra oración suba como aroma grato delante de ti y que experimentemos tu presencia como ahora está aquí entre nosotros porque estamos reunidos en tu nombre. Padre amado, sigue bendiciendo a tus siervos, los profetas, los roim, los akenim, porque sabemos hoy y entendemos que sin profecía el pueblo se desenfrena y que ellos para cabo de tu nombre, son de bendición para nosotros. Padre amado, ayúdanos, bendito Yahshua HaMashiach, a hacer luz para los demás, a demostrar más, bendito Yahshua HaMashiach, que te amamos y que te tememos y que tú nos uses por tu inmensa compasión para que más almas vengan a ti. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach te damos toda Gabá, Omen, Beomen, aleluya. Y vamos a exaltar al Eterno con esta jalel, Omen, aleluya.